Buenos días, hoy es martes 10 de diciembre, bienvenidos a República, les saluda Wendy Monterrosa. Este día se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y aprovechando la fecha haremos un análisis de la situación actual en el país. Hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a El Salvador para verificar el cumplimiento de los derechos humanos en distintas áreas como el sistema penitenciario y otras acciones de inseguridad. En ese sentido, conocieron el estado de 3 cárceles, así como distintos informes, tanto de instituciones gubernamentales como de otras organizaciones. Además, sobre la mesa hay interrogantes en cuanto a la garantía de los derechos para sectores vulnerables como los migrantes y la comunidad LGBTI. A juicio de los expertos, el país tiene varios asuntos pendientes que cumplir en materia de derechos humanos, como la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional, prorrogada recientemente por la Sala a petición de los diputados, que deberá ser avalada antes del 28 de febrero de 2020. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Como ya poníamos en contexto de lo que vamos a conversar esta mañana, damos la bienvenida a Óscar Humberto Luna, ex procurador de los derechos humanos en nuestro país. Nos acompaña también Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. ¿Cómo está? Padre, muy bien, bienvenido. Wendy, muchas gracias, muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo. Doctor Luna, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto y gracias por la invitación y un placer estar también con el distinguido señor rector de la universidad aquí en este evento. Gracias. Hay mucho que hablar esta mañana sobre los derechos humanos en nuestro país, pero les recuerdo que estamos en las redes sociales para que desde ya nos envíe sus preguntas, sus comentarios acerca de estos temas. En pantalla aparecen las cuentas, estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra también en WhatsApp 7318 7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Bien, padre, antes de entrar en aspectos que son concretos y necesarios, analizar cuál es su mirada sobre la situación actual de los derechos humanos en el país. ¿Frente a qué estamos? Bueno, yo creo que respecto a los derechos humanos, en estos momentos estamos en una situación, diríamos que requiere de mucha atención. Requiere mucha atención porque los derechos humanos es una realidad compleja, es un logro que ha conseguido la humanidad a lo largo de su historia, de manera que ha dicho claramente que todas las personas son iguales desde su nacimiento, que tienen los mismos derechos, los mismos deberes, ¿verdad? Y que hay una serie de aspectos que deben ser respetados. Entonces, algunos de estos aspectos en nuestro país están siendo violados de alguna manera y por la situación que se está viviendo de violencia, ¿verdad?, de altos niveles de criminalidad, pues eso hace que la preocupación sobre los derechos humanos se ponga sobre la mesa. Doctor, ¿cuál es su lectura sobre esto en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos? Sí, bueno, la verdad que esta fecha, conmemorando los 71 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe considerarse de especial importancia, relevancia y sobre todo actualidad, porque no obstante que la declaración fue adoptada en 1948, a estas alturas sus 30 principios son principios que han sido reconocidos a nivel internacional por prácticamente todos los demás instrumentos internacionales que surgen y por los estados. Y realmente la Declaración Universal viene a constituir el instrumento jurídico de protección de derechos humanos más importante, porque surge luego de la Carta de las Naciones Unidas cuando nace la ONU en 1945, luego viene la Declaración Universal de Derechos Humanos y hoy en día, como muy bien lo decía el señor rector, muchos de estos derechos son vigentes, pero muchos de esos derechos también, una buena cantidad de esos derechos, no se respetan en la humanidad.
Entonces, realmente creo que es de importante reflexionar en este día qué significa para nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos y qué tanto estamos haciendo y qué tanto están haciendo los estados para garantizar de manera efectiva los derechos reconocidos en esta Declaración Universal. Más adelante nos vamos a detener en aspectos que son concretos porque es importante revisar qué se está cumpliendo en el país y qué no, qué se ha avanzado y cuáles son los desafíos principales. Pero hace unos días nos visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace 32 años no hacían una visita in loco, es decir, en la localidad, y están realizando un diagnóstico con diferentes informes que han presentado el Ministerio de Justicia, varias instituciones del gobierno y también organizaciones. Pero me gustaría que viéramos unas publicaciones sobre esta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder tener un poco más de contexto y poder analizar esta situación, porque van a hacer una valoración, lógicamente, sobre el grado de cumplimiento que tiene el país. No sé si lo tenemos en pantalla ya, si lo tiene producción, si no lo vamos a pasar más adelante. Padre, ¿sobre qué aspectos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe ponerle atención sobre lo que está sucediendo? Y vamos a poner, ahí tenemos un fragmento de un editorial de la UCA, dice: sienta mal la ausencia de Nayib Bukele durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el agravante de que fue el Estado salvadoreño quien la invitó a venir al país. ¿Coincidencia o evasión?, preguntan. Que el presidente no esté presente durante la visita del organismo más importante del continente en materia de derechos humanos genera dudas respecto a la importancia que para el gobierno tiene el respeto a dichos derechos. Además, que en sus tweets Bukele hable solo de los logros económicos de su diplomacia y no haga referencia a la visita tampoco es un buen mensaje. ¿Cómo interpreta usted? Lógicamente coincide con la editorial de la UCA, pero... Sí, coincido, claro, por supuesto, con este editorial, ¿verdad? Y pues la visita coincidió con el viaje de Nayib Bukele, nuestro presidente, a Japón, a la China. No sabíamos mucho antes de ese viaje, ¿verdad? Parece que fue un viaje bastante, sorpresivo, no exactamente, porque no había, y coincidió con la visita. Yo creo que sí hubiera sido bueno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera haber hablado con el presidente y conocer de primera mano de parte del presidente cómo el presidente ve la situación de los derechos humanos y qué piensa hacer al respecto en el país, porque esa comisión evidentemente fue invitada por el gobierno de El Salvador, pero traía una agenda importante de la cual yo creo que hubiera sido muy bueno que el presidente pudiera haber expresado a la comisión su pensamiento sobre dicha agenda, ¿no? Esta agenda está relacionada con varios aspectos, como son el tema de las personas privadas de libertad, el tema de la ley de justicia transicional para la reconciliación, que es un tema que está pendiente en la Asamblea Legislativa, también los derechos de la comunidad LGBTI, ¿verdad? Son aspectos importantes en los que pues se puede hacer mucho desde la política pública y dependerá en buena medida que estos derechos de estas personas avancen en la medida que el presidente de la República promueva políticas públicas que puedan garantizar los derechos humanos de estas personas. Más allá de la visita del presidente a varios países de Asia, ¿da un mal mensaje su ausencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor? Bueno, realmente sí, lo ideal hubiese sido que él hubiera estado acá para que de manera directa hubiera abordado efectivamente los temas que la comisión le interesaba verificar. Recordemos que la visita de la Comisión Interamericana, de los miembros de la Comisión Interamericana, es parte de las funciones que tienen los diferentes funcionarios en el sistema regional para verificar qué tanto se está haciendo en materia de derechos humanos, y por ello incluso hay relatores especiales también que verifican. En el caso particular, la comisión le interesaba, por ejemplo, el tema de la desaparición forzada de personas, el tema de los desplazamientos forzados, el tema de las personas LGTBI, obviamente, y sobre todo el tema de seguridad, porque según pues se informaron, ellos visitaron cárceles, visitaron centros de detención, centros penitenciarios,
y creo que la impresión, porque yo la escuché de manera directa de ellos, no fue muy positiva. Y en esa línea, siendo que todo el sistema penitenciario forma parte del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Dirección General de Centros Penales, sí, quizás hubiese sido que el señor presidente hubiera estado para poder, de alguna manera, dar algunas explicaciones o escuchar también algunas sugerencias que en su momento pudieran dar, aunque la comisión oportunamente tendrá que dar las recomendaciones pertinentes, ¿verdad? Pero pues no estuvo. Esperaría yo que también quien los atendió y los recibió o los escuchó, pues tomen muy en cuenta esa visita, porque para El Salvador también es histórica, porque la comisión pues no visita los países, ¿verdad?, de manera continua, sino que lo hacen en determinados tiempos según la necesidad de la información que requiera por los derechos que en el país se estén vulnerando o los progresos que se han hecho en esa materia, etcétera. Entonces yo creo que sí, pues hubiese sido bueno, pero no pudo. Esperaremos, vamos a ver las recomendaciones en su momento de la comisión. Y el compromiso que adquiera el gobierno, por supuesto, para poder cumplirlas. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. No nos cambie. Regresamos. Gracias por seguir en sintonía de República. Nos acompaña en el estudio el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, y también nos acompaña Óscar Humberto Luna, ex procurador para la defensa de los derechos humanos. Cuando el presidente, padre, asumió su gestión de gobierno en junio pasado, se comprometió a respetar los derechos humanos. Ya tenemos prácticamente 6 meses, es decir, un periodo bastante razonable para poder hacer una valoración. Y le pregunto yo, ¿ven ustedes una ruta definida en cuanto a la protección de derechos humanos sobre las acciones que el Ejecutivo ha estado realizando, por ejemplo, en materia de seguridad? Pues diríamos que no parece que los derechos humanos estén en el centro de la agenda, ¿verdad? Y más bien da la sensación que se están priorizando otros aspectos por encima de los mismos derechos humanos. Por ejemplo, en materia de seguridad, con el plan de recuperación de territorios, se están haciendo grandes redadas donde se detienen a muchas personas y estas personas pues muchas veces ven sus derechos humanos violados porque cuando se les detiene con violencia, ¿verdad? Y posteriormente, cuando van a las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, tampoco están en las condiciones adecuadas, unas condiciones humanas que se requiere para toda persona. Entonces, ahí no se ve que se haya avanzado al respecto. Tampoco se ha avanzado en el tema de la protección y la atención a las víctimas, ¿verdad? A las víctimas de los delitos, a las víctimas de los crímenes, a las víctimas de personas que son obligadas a desplazarse de sus domicilios. No se ha establecido de una manera general un sistema para proteger y ayudar a todas estas víctimas y darles la atención que estas víctimas requieren, ¿verdad? Lo cual también es importante en materia de derechos humanos. Y si ya nos vamos al sistema penitenciario, creo yo que las cosas están peores. Sabemos que se aplicaron medidas muy drásticas en los centros penales de cara a las personas privadas de libertad y que incluso se ha condicionado pues la atención médica, ¿verdad?, en casos de desnutrición y en casos de tuberculosis a que disminuya el número de homicidios, lo que significa que a las personas privadas de libertad no se les da la atención que requieren y que merecen como personas humanas que son para garantizar su vida
cuidando su salud. En las acciones que se realizan en los centros penitenciarios del país, ¿ve usted una diferencia con lo que observamos en la gestión pasada, por ejemplo, con las medidas extraordinarias? Pues vemos que hay una continuidad con las medidas extraordinarias, una continuidad que podríamos decir con una mayor intensificación, ¿verdad? O sea que la situación podría estar peor. La situación puede estar peor porque ha habido limitación a las visitas en los centros penitenciarios, programas como el Yo Cambio, pues parece que en algunos lugares se han detenido, no se han continuado, y toda esta serie de medidas que se han tomado de manera como más drástica, más intensa en los centros penales, que sin duda pues suponen violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Doctor, ¿cómo ve usted estas acciones, sobre todo en materia de seguridad, por parte del Ejecutivo? ¿Ve una apuesta por proteger los derechos humanos o realmente estamos ante un desafío bastante grande en ese sentido? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el tema de seguridad en el país ha sido obviamente el tema más complicado, el tema que, digamos, ha abordado políticas que a mi juicio estuvieron siendo fallidas en los gobiernos anteriores. Las políticas públicas nunca han sido las más adecuadas en materia de seguridad. Y siendo que ha sido el tema de seguridad un problema complicado, porque el tema de seguridad pues lleva implícito el concurso de una serie de, digamos, de acciones que no solo dependen de una sola instancia, sino que tiene que ver la parte jurisdiccional, tiene que ver la parte de centros penales, tiene que ver la parte de la policía, la investigación del delito, etc. Entonces es un problema bastante complejo. En esa línea considero de que el actual gobierno le ha dado de alguna manera continuidad a algunas políticas que sí se estaban desarrollando, y comparto yo con el padre en el sentido de que algunas políticas no han sido las más eficaces para prevenir, porque el punto central aquí tiene que ser la prevención. O sea, ¿Encuentra usted hasta el momento acciones en materia de prevención de violencia? Sí, creo que se han realizado, se realizan algunas, pero no tal vez las que más se necesitan. Y por eso veo yo que en cierta medida la complejidad del problema ha hecho de que no se vea de una manera muy clara los resultados. Obviamente que los homicidios han disminuido, pero, por ejemplo, una de las miembros, regresando al tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las personas que vino cuestionó el sistema penitenciario y la forma en cómo en algunas cárceles, especialmente las de máxima seguridad, dijo, están las personas detenidas, donde se les vulneran derechos. Eso lo dijo ella, lo ha dicho de manera clara. Entonces creo que en eso se tiene que revisar. Se tiene que revisar para que no podamos darle continuidad a las medidas, porque en el pasado se cometieron graves violaciones a derechos humanos de las personas, y no solamente de las personas privadas de libertad, sino que graves violaciones a derechos humanos de las personas que visitaban a los internos en centros penales. Fue una cuestión que incluso el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dijo que en determinados momentos eran tratos crueles, inhumanos o degradantes algunos registros que se le realizaban a las mujeres en los centros penales. Entonces, esas medidas obviamente ya no se dan, ya no están, hay que decirlo. Pero creo que el sistema penitenciario requiere un proceso de ingeniería para modernizarlo, para mejorar las condiciones, y eso parte por una política que tiene que desarrollarse, pero que involucre las demás instancias. Porque realmente la cárcel tiene que ser solo para las personas que tienen mayor grado de peligrosidad, ¿verdad? No podemos llevar a la cárcel, y porque hay incluso principios del derecho internacional de los derechos humanos en donde le dice a usted que la prisión preventiva no debe de ser la regla general, se lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas. La prisión preventiva debe ser la regla excepcional. Sin embargo, muchos jueces la aplican al revés, o sea, generalizan la prisión. Entonces, y esa no es la solución. Entonces yo creo de que el gobierno actual tiene que revisar las políticas, orientarlas a que de alguna manera las medidas de seguridad que se están implementando sean acordes también a estos estándares internacionales, sin decir de que estemos en favor de la criminalidad ni nada de eso, o sea, sino que en favor del respeto también a la legalidad de lo que dice la Constitución, pero sobre todo orientarse a medidas estrictamente también de carácter preventivo.
Bien, para agregar a este análisis vamos a hacer un enlace vía Skype hasta Caracas, Venezuela, con Carolina Jiménez Sandoval. Ella es directora adjunta del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Carolina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por recibir nuestro enlace. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carolina, estamos haciendo un análisis esta mañana en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hay mucho que revisar sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y me gustaría comenzar con esa pregunta. ¿Cuál es la principal preocupación que tiene Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador? Estos años hemos estado siguiendo de cerca y monitoreando la situación de derechos humanos en el país, ¿no? En El Salvador, y creo que hay muchas deudas pendientes, ¿no? Por una parte, hemos por ya bastante tiempo insistido en la falta, ¿no?, de justicia, de acceso a la verdad, reparación y garantías de no repetición con respecto al sistema o a la falta de existencia de un sistema de justicia transicional que pueda verdaderamente garantizar a las víctimas del conflicto la justicia que han pedido por tantas décadas, ¿no? Amnistía Internacional también ha tenido una posición muy clara y muy firme en cuanto a la necesidad de que se deroguen las leyes que penalizan completamente el aborto y que lesionan de una manera muy severa los derechos humanos de la mujer. Y bueno, en los últimos años nos ha preocupado particularmente tanto el problema que se ve en cuanto a la militarización de la seguridad ciudadana y otros problemas relacionados con las estrategias de seguridad que implementan los diferentes gobiernos. Creo que coincido con uno de sus invitados en que se ha visto una continuidad de la política y no un verdadero cambio en la política de seguridad. Y obviamente el problema de la migración, que sigue siendo hasta hoy en día uno de los principales retos en materia de protección de derechos humanos que vive El Salvador, tanto como de los ciudadanos que se van hacia Estados Unidos como aquellos que son deportados, y más recientemente con el error que creemos que cometió el presidente Bukele al firmar un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Entonces son varios los retos, pero también creemos que hay oportunidades que deben tomarse inmediatamente para comenzar a trabajar. Nos ha dibujado perfectamente bien cuáles son los puntos, los asuntos en los que el Estado debe ponerle atención y que lógicamente también son aspectos que estarían dentro del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se presenta aquí en el país. Ahora bien, yo me recuerdo que en junio el presidente Nayib Bukele se reunió con representantes de Amnistía Internacional y se comprometió a crear una mesa interministerial, es decir, una mesa para poder discutir estrategias en conjunto y mejorar la situación de los derechos humanos. Ha pasado prácticamente la mitad de un año y yo le pregunto, ¿se ha creado ya esta mesa? ¿Han tenido ustedes acercamiento con el presidente? Lamentablemente seguimos a la espera del cumplimiento de esa promesa. Sí hemos tenido reuniones virtuales, ¿no?, con algunos miembros de su gabinete que nos aseguraron que prontamente se iban a realizar las reuniones correspondientes, tal y como se comprometió el presidente Bukele cuando nos recibió muy amablemente en junio, pero no hemos podido concretar, ¿no? O sea, han habido muestras de buena voluntad que no terminan de concretarse, y yo creo que eso es emblemático de muchas cosas que a veces pasan con las nuevas administraciones, que en el discurso abren oportunidades, pero que luego en la práctica es difícil concretar. Esperamos ciertamente que el presidente cumpla con su promesa de crear ese espacio de diálogo, no solo con Amnistía Internacional, sino con las organizaciones nacionales de derechos humanos que siguen reclamando un espacio de diálogo directo con la administración del presidente Bukele. Estos aspectos que han sido señalados hasta el momento, que digamos no son nuevos, por ejemplo en la parte de seguridad, como ya lo estábamos analizando con el padre André Bolívar y el doctor Humberto Luna, por ejemplo, acciones en materia de seguridad en centros penales, ejecuciones extrajudiciales que la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha denunciado en su última gestión. Por ejemplo, hablaba de 48 casos que se dieron entre 2014 y 2018. ¿Ustedes ven por parte del Estado salvadoreño, en concreto del gobierno, la voluntad de poder hacer un cambio para proteger los derechos humanos y esas acciones que se hacen en materia de seguridad, por ejemplo, que tengan modificaciones? Hasta los momentos no pareciera haber mucha claridad en cuanto a ese anunciado cambio. Por ejemplo, el presidente, esta nueva administración anunció un plan de seguridad, el plan de control territorial, que en principio debería tener algunos objetivos distintos a
a esos planes de mano dura que tanto se implementan en América Central y en otros países de América Latina. Y lo que nos han dicho las organizaciones durante la visita de los comisionados, la visita en lo que acaba de hacer la Comisión Interamericana, es que poco se conoce del plan. O sea, no es suficiente conocer objetivos generales, es necesario conocer cuáles son los objetivos específicos, la manera en la que el plan se implementa, los planes de ejecución en las diferentes zonas del país. Es necesario establecer mecanismos de diálogo y de cooperación directa con la sociedad civil para que estos planes puedan ser exitosos y puedan tener los derechos humanos en el centro. Entonces, mientras nos veamos, en primer lugar, los detalles con transparencia en qué consisten los planes de seguridad, ni se vean cómo los mecanismos de diálogo y de participación de la sociedad civil pueden ser efectivamente implementados, es muy difícil poder decir que hemos terminado con la continuidad y hemos empezado un nuevo periodo de lucha contra la inseguridad, que es una lucha muy válida. Los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreñas están interesados en que se disminuyan los índices de delincuencia y de la violencia en generalizada que afecta al país, pero esto tiene que hacerse con transparencia y con participación de la sociedad civil. Sabemos que hace poco se reactivó una mesa de discusión que existía, pero es muy poco el tiempo que ha pasado que se reactivó la mesa. Entonces, exigimos transparencia porque solamente así se pueden hacer evaluaciones concretas sobre planes de seguridad que hasta los momentos pareciera que son más continuidad de lo mismo y no algo verdaderamente nuevo como el país lo amerita. Bien, Carolina, tengo que hacer una pausa, pero más adelante vamos a retomar con usted el enlace. Le agradezco mucho. Volvemos en breve. Hacemos un corte y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. De la mañana con 7 minutos, seguimos conversando sobre la situación de derechos humanos en nuestro país. Está con nosotros en el estudio Óscar Humberto Luna, ex procurador de Derechos Humanos, y el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. A ver, la Sala de lo Constitucional ha dado una nueva prórroga a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben la Ley de Reconciliación Nacional, luego que en julio de 2016 la Sala derogó la Ley de Amnistía y mandó a la Asamblea a poder hacer una nueva ley. Antes de entrar en detalle sobre cómo está la discusión actualmente en el Congreso, padre, ¿qué elementos debe tener este nuevo marco legal de acuerdo a la sentencia que emitió la Sala? Bueno, la sentencia que emitió la Sala lo que pide es que se legisle en materia de justicia transicional para buscar la reconciliación nacional, ¿verdad? La reconciliación del país. Eso en cuanto que hay una serie de crímenes, que son los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que son considerados crímenes de graves violaciones a los derechos humanos, que son crímenes imprescriptibles y que por tanto deben ser llevados ante la justicia y se puedan conocer quiénes fueron los responsables de estos crímenes, así como también quiénes fueron las víctimas de los mismos, ¿no? Entonces, esto es ir contra la impunidad, porque estos crímenes actualmente están impunes en nuestro país, porque cuando se decretó la ley de amnistía para la consolidación de la paz en marzo de 1993, se impidió que se juzgaran todos estos casos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La sentencia de la Sala obliga a que estos crímenes pues sean atendidos y que las víctimas de los mismos tengan derecho a la verdad, es decir, conocer qué pasó, quiénes fueron los responsables de estos crímenes, el derecho a la justicia, que estos crímenes pues sean penalizados tal como la ley lo establece, el derecho a la reparación, es decir, que las víctimas sean reparadas por el daño que se les causó, ¿verdad? Y las garantías de no repetición, que es algo bueno para toda la sociedad. La sociedad debe prevenir que este tipo de crímenes no ocurran, ¿verdad? Y cuando hay impunidad, pues no hay garantías de no repetición, porque si esos crímenes quedan impunes, entonces las personas pueden tener la tentación de volverlos a cometer
porque no ocurre nada, ¿no? Entonces, esos son los 4 aspectos que son importantes en materia de justicia transicional para enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos. A propósito de este tema, vamos a ver unas declaraciones de Antonia Urrejola. Ella es la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se pronunció específicamente sobre este asunto. Y las víctimas se han quejado de que ellas no se sienten escuchadas, más allá de que se han hecho algunas escuchas y se nos ha informado de lo que se ha hecho, pero sí muchas víctimas sienten que no han sido lo suficientemente escuchadas. Los estándares en materia, ya hablando de ley de amnistía, cierto es que no puede haber amnistía respecto de crímenes de lesa humanidad, de que no puede haber prescripción, de que debe haber, las víctimas tienen el derecho a la verdad, derecho a la justicia, de que las penas tienen que ser proporcionales a la gravedad del delito cometido. Bien, Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, bueno, varios puntos importantes. Dice no puede haber amnistía en crímenes de lesa humanidad y que hasta el momento no se han escuchado lo suficiente a las víctimas. ¿Coincide con esta apreciación, doctor? Definitivamente, toda amnistía, es decir, lo que revela de alguna manera es impunidad. Por eso es que se considera de que la ley de amnistía lo que hacen es favorecer la impunidad y al final pues la sala declaró inconstitucional esa ley que debió haber sido inconstitucional desde hace mucho tiempo atrás. Porque todos los organismos internacionales, comités de derechos humanos recomendaban derogar la ley de amnistía, pero al fin, bueno, ya tenemos derogada esa ley. Sin embargo, hoy viene decir cómo se va precisamente a reconciliar esa situación de los hechos del pasado y por eso es que de alguna manera la señora relatora hace referencia al tema de las víctimas y se refiere precisamente a que hay principios con los que se tiene que trabajar en función de ello, que verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, en esa línea, pues una reconciliación para el Estado de El Salvador es importante, ¿verdad? No necesariamente para juzgar penalmente a todas las personas que pudieron haber participado, porque hay medidas también alternas que se pueden plantear en esta línea, que tienen que ver con el perdón y etcétera, la restitución, la indemnización, pero a mí me parece que al final de cuentas realmente es algo que sí se necesita porque le estaríamos dando respuesta a los derechos de las víctimas, que lo tienen obviamente durante los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno que vivió El Salvador y sobre todo porque El Salvador de alguna medida como parte también de la suscripción de instrumentos internacionales en esta materia tiene una obligación estatal. O sea, los estados tienen responsabilidad con la comunidad internacional porque han suscrito y han ratificado instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y a eso se debe, pues que deben de dar esa respuesta. Y en esa línea considero yo que sí, pues una ley de justicia transicional de alguna manera es importante y tiene que escucharse a las víctimas. Me parece que las víctimas deben de tener participación directa. De hecho, hasta donde yo conozco, sé que se les ha escuchado. Posiblemente no se ha escuchado a todos los sectores. Sin embargo, lo importante es que la ley recoja el espíritu y un contenido en favor de los derechos de las víctimas, porque ese es el fondo, las víctimas, reparación para las víctimas. Entonces, eso es parte de un proceso que está llevando la Asamblea Legislativa para consolidar una ley que recoja el espíritu tanto de sectores sociales, ¿verdad? Organizaciones sociales que han presentado un proyecto, como también de otro proyecto que está en la Asamblea Legislativa para unificar criterios y poder darle pues a la sociedad salvadoreña un instrumento que garantice plenamente estos derechos. Ahora bien, hasta ahora los diputados de la Asamblea han tenido 3 años prácticamente para elaborar esta ley, han pedido varias prórrogas, padre, como sabe, y el punto, digamos, de discusión o el que ha sido de entrampamiento para que no se agilice este marco legal es precisamente el proceso penal. De acuerdo con los diputados, hay quienes dicen que no se debe incluir cárcel para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Le pregunto yo, ¿puede haber justicia sin prisión? Bueno, puede haber justicia sin prisión, ciertamente, pero la misma
comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía que las penas tienen que ser proporcionales al daño cometido, ¿verdad? Entonces, si ha habido una masacre como en el Mozote de más de 900 personas que en su mayoría eran ancianos, mujeres y niños, personas totalmente desprotegidas, miembros de la sociedad civil, no eran parte de los contendientes en el conflicto, ¿verdad? Y que son asesinados de manera impune, esto realmente es un crimen atroz, ¿verdad? Es un crimen atroz. Los que ordenaron ese crimen y cometieron ese crimen, pues la pena debe ser proporcional a ese crimen que cometieron. No es lo mismo haber cometido este tipo de crimen, ¿verdad? Pues que poner una bomba, pero que esa bomba solamente destruye una infraestructura y no daña a ninguna persona, ¿verdad? Son crímenes diferentes, ¿no? Entonces, las penas deben ser proporcionales a los crímenes. Y eso porque así estamos organizados en la sociedad, ¿verdad? Y fíjense que actualmente ha sido modificado el Código Penal y han sido modificadas las penas y ha habido una tendencia a incrementar las penas, ¿verdad?, para los delitos cometidos, lo cual nos dice que, bueno, la sociedad, la manera en que tiene de castigar los crímenes es a través de penas y a través de privación de libertad, ¿verdad? Pero es posible que esta privación de libertad sea de alguna manera valorada y no tenga que ser exactamente como si el crimen se hubiera cometido actualmente, ¿verdad? Sino que puede haber una moderación de esa pena si las personas contribuyen al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Reconocen que cometieron esos crímenes y ayudan también a la reparación del daño que causaron. Padre, pero en la práctica el sistema está preparado para esto, y le pregunto eso porque estamos frente a un sistema judicial con claras diferencias, es decir, hay quienes cometen un delito menor y están pagando una pena de 10 años en la cárcel versus quienes cometen grandes delitos y desfalcan al Estado y las penas son exiguas. Y por eso esto es injusto, ¿verdad? Es injusto que hay tipos de delitos que tienen penas altísimas, mientras otros delitos no, y además la justicia no considera igual a toda persona que comete un crimen. Hace muchas diferencias según el origen social, etcétera, de la persona que comete el crimen. Por eso es importante que haya una ley, que esta ley, ¿verdad?, de justicia transicional y reconciliación sea una ley que establezca los parámetros y cómo debe actuar el sistema judicial en esos casos. Perfecto, hacemos pausa, regresamos en breve con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, no nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Nos acompaña en el estudio Óscar Humberto Luna, ex procurador de Derechos Humanos, y también el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, y damos la bienvenida de nuevo a Carolina Jiménez Sandoval desde Caracas, Venezuela. Ella es directora adjunta del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, para que se sume de nuevo a esta conversación. Carolina, hemos estado hablando, como usted lo ha visto, sobre el proyecto de ley de reconciliación que está discutiéndose en la Asamblea Legislativa. Usted al inicio decía que hasta el momento no se han escuchado lo suficiente a las víctimas para poder elaborar este marco legal. De la discusión que se tiene actualmente de los dos anteproyectos, ¿cuál cree usted que es el que más se asemeja a la sentencia que emitió la Sala en 2016 y por qué? Oportunidad de leer los anteproyectos, así que no me gustaría comentar sobre anteproyectos específicos. Más bien quisiera hablar un poco de lo que nosotros hemos visto, que es el proceso para emitir una ley de reconciliación en El Salvador. Desde que la Sala se pronunció, ¿no?, declarando la inconstitucionalidad
las organizaciones internacionales de derechos humanos hemos estado obviamente monitoreando la posible implementación de la sentencia, y una cosa que nos ha preocupado tremendamente es la gran cantidad de alertas que hemos recibido en estos años. Cuando digo alertas, lo que quiero decir es que de un día para otro, literalmente, o al inicio de una semana, recibimos información o llamados de la sociedad civil salvadoreña diciéndonos nuevamente hay un anteproyecto que pareciera, de la reconciliación, que pareciera repetir, ¿no?, los vicios anteriores que ya tenía la ley de amnistía, que se ha declarado institucional. No ha sido una vez, han sido varias veces este año. Nos hemos pronunciado de Amnistía Internacional, se ha pronunciado la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Human Rights Watch, diferentes relatores y por supuesto la Comisión Interamericana. ¿Qué nos hace pensar esto? Nos hace pensar que hay desgraciadamente intereses en el seno de la política salvadoreña que persisten, ¿no?, en cuanto a garantizar una impunidad mal concebida que lesiona seriamente los derechos de las víctimas. Se ha dado una prórroga. Esto es una oportunidad para que realmente se desarrolle un proceso en el que no solo se escuche a las víctimas, sino que se cumpla con los estándares internacionales en la materia. Uno de sus invitados hablaba de que la sentencia muy claramente, ¿no?, lo que dice la sala es que cualquier ley de reconciliación debe incluir los elementos básicos de una ley de este tipo, que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero hay que recordar también que El Salvador ha sido objeto de una sentencia muy importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es la sentencia del caso Almozote, en el que se insta y se obliga al Estado salvadoreño a que legislen la materia cumpliendo con los estándares internacionales. No es opcional. O sea, este tipo de sentencias que da la Corte no es de opcional cumplimiento, sino de obligatorio cumplimiento. Entonces creemos que ya es hora de que finalmente se pueda legislar una ley que contenga los elementos básicos de cumplimiento con estándares internacionales de derechos humanos. Cualquier cosa por debajo de esos estándares es un incumplimiento para las víctimas y para la sociedad salvadoreña. Sobre este punto, le consulto, ¿hay un ejemplo en la región de una ley que pueda garantizar justicia a las víctimas del conflicto, por ejemplo, de guerra y también reparación? No sé si, creo que perdimos la conexión. Bueno, lástima, más adelante vamos a ver si retomamos, pero retomo yo este punto porque creo que es importante lo que Carolina Jiménez nos ha apuntado esta mañana. Doctor, ella decía que al parecer sobre la discusión que se ha estado formando en la Asamblea Legislativa de una ley de reconciliación es una continuidad de la impunidad, decía ella, algo muy fuerte. No, yo sinceramente no creo, no respeto, pero no comparto. He podido observar al menos lo que se ha trabajado hasta este momento. Yo estoy ahorita pues colaborando también en la Asamblea Legislativa y conozco los dos anteproyectos que se han presentado y obviamente tienen cosas muy buenas, muy positivas. O sea, lo que hay que hacer es integrarlas. No perdamos de vista que esta es una ley histórica. O sea, este proceso de técnica, podemos llamar así, legislativa, para aprobar una ley en un contexto de estos tiempos en donde todo el mundo clama la justicia sobre hechos de un pasado impune, creo que marca un referente importantísimo. Posiblemente no tengamos una ley perfecta, ¿verdad? Posiblemente. ¿Cuáles son las diferencias principales que tienen estos dos anteproyectos? Bueno, unas tienen que ver con a veces la forma en cómo están diseñados los diferentes temas, digamos. Para decir algo, por ejemplo, el ámbito digamos, de competencia de la ley, quién es el competente, todo lo que tiene que ver con el rol del órgano de investigación del delito, lo que tiene que ver con los tribunales competentes, todo eso se tiene que integrar. O sea, no está muy claro en una, está más claro en otra y ahí es donde vamos integrando. El tema de lo relativo al sistema de reparaciones. En una se habla de un sistema nacional de reparaciones para víctimas, en otro se habla de una dirección de reparaciones, de un consejo también para las reparaciones, se habla de reparación colectiva, reparación individual, reparación en el ámbito también psicológico. O sea,
Hay una serie de elementos, todo lo que tiene que ver con archivos, lo que tiene que ver con memoria histórica, todo eso tenemos que unificarlo. Digo tenemos porque yo me he incorporado recientemente en un equipo técnico que va a estar trabajando y que tiene que dar un informe ya acabado en los próximos días, pero lo que sí puedo decir yo es que observo voluntad de las diferentes fracciones legislativas o grupos parlamentarios, voluntad de aprobarla, ¿verdad? De aprobarla. Como digo, posiblemente no sea una ley perfecta, pero aquí hay otro elemento importante, la participación del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es importante para que también la ley tenga vigencia en la sociedad, porque de nada serviría que tuviésemos una ley muy bien perfilada, diseñada, si al final no va a tener vigencia. O sea, lo importante es que tenga vigencia no solo en la norma en sí, sino que también en la sociedad. Y para eso la participación del órgano ejecutivo es importante. ¿Ha participado el órgano ejecutivo en esto? Hasta este momento no. Que yo conozco, no. Sin embargo, la idea es que participe, pero no se escuche, porque al final es el que va a impulsar políticas. Ahora bien, se tiene poco tiempo para poder crear esta ley, ¿no? Es hasta el 28 de febrero. Hasta el 28 de febrero, sí. Pero consideramos que se puede. O sea, hay que cumplir el plazo, hay que cumplirlo. Eso sí se lo digo, hay que cumplir ese plazo, no más prórrogas, ¿verdad? A ver, otro plazo que debe la Asamblea Legislativa cumplir de acuerdo a otra sentencia que emitió la Sala, específicamente en 2018, fue sobre la ley de desplazamiento forzado. La Sala de lo Constitucional le dijo al Estado que reconociera este fenómeno y que también creara mecanismos legales para poder atender a las víctimas. Lógicamente ya se venció el plazo para poder hacer esta legislación, pero entiendo que los diputados están discutiendo y de hecho el día de ayer se aprobó en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la creación del Sistema Nacional de Atención y Protección Integral de Personas Desplazadas Internamente, SINAPI, que sería parte de esta ley, pero vamos a ver una nota que ha preparado el periodista Luis Muñoz sobre este tema. Estas ilustraciones fueron creadas por niños que sufren desplazamiento forzado interno y son la inspiración de 4 jóvenes que buscan visibilizar el drama humano. Más que crear polémica, lo que buscamos es que esta sociedad dialogue, que la sociedad salvadoreña dialogue, llegar a un público que quizás le guste la literatura, pero no lee tampoco este tipo de temas, no se acerca a las informaciones periodísticas respecto al tema, y queremos que se dialogue sobre esto, ¿no? El libro La soledad de los errantes recoge 14 relatos cortos que retoman elementos de testimonios que en su mayoría fueron tomados de personas de zonas rurales. Y nosotros queríamos dar voces a cada una de estas comunidades, de estas familias, a través de nuestros relatos. Tuvimos la oportunidad de conocer testimonios, de entrevistar a personas que están pasando por esto, y a través de estos testimonios y estas entrevistas hemos escrito nuestros relatos. La intención de abordar el desplazamiento desde la literatura de ficción fue proteger a las víctimas de ese fenómeno silencioso. Pero queríamos trascender más allá de lo que las cifras nos dicen y poder llegar también al drama humano y poder reflejar esos impactos que la niñez y la adolescencia y sus familias están siendo afectados debido a esta situación del desplazamiento forzado interno. Los libros serán distribuidos gratuitamente en diferentes espacios públicos del país. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. ¿Cómo ve la discusión de esta ley, padre, en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que el tema del desplazamiento forzado es muy importante, ¿verdad? Nosotros, desde las instituciones defensoras de derechos humanos, desde hace mucho tiempo venimos reclamando que el Estado reconozca que en el país hay desplazamiento forzado, que muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, ¿verdad?, para proteger su vida, porque son víctimas de amenazas, porque son obligados a dejar su hogar. De hecho, pues en este año 2019 ya se han registrado 1.796 personas que son víctimas del desplazamiento forzado. Y la mayoría pues son entre 18 y 30 años y entre 31 y 60 años las personas que han sido obligadas. Entonces yo creo que es muy importante que el Estado reconozca esta realidad de nuestro país y que proteja a las víctimas de este desplazamiento forzado, porque estas personas quedan muchas veces indefensas, abandonan su casa y ¿a dónde van?
¿verdad? ¿Quién les ayuda? ¿Quién los protege? A veces los familiares pueden ayudarles por un tiempo, pero a veces cuando van al lugar donde están los familiares también se encuentran que vuelven a ser amenazados y vuelven a ser obligados, ¿verdad? Y por eso también muchos acaban buscando salir del país para salvar su vida. Entonces es obligación del Estado proteger la vida de estas personas, y en El Salvador este tema pues no está debidamente atendido, y una ley para el desplazamiento forzado puede ayudar muchísimo a atender debidamente a estas víctimas, a proteger sus vidas y también darles alternativa para que puedan seguir viviendo con seguridad. ¿Qué elementos técnicos debería tener esta ley, doctor? Y también hay un punto importante, los recursos. ¿De dónde deberían de salir los recursos para poder atender y proteger a estas víctimas? Bueno, no perdamos de vista que toda la garantía y protección de derechos fundamentales le corresponde al Estado. O sea, el Estado es el que tiene que definir una política pública y diseñar presupuestos para garantizar seguridad. El tema de los desplazamientos tiene que ver en dos ámbitos: el desplazamiento que le llamamos externo, o sea, desplazamiento forzado externo, la gente que tiene que irse del país, y el desplazamiento forzado interno, la gente que tiene que de una ciudad irse a otra ciudad por diferentes razones, especialmente el tema de la seguridad. Entonces, el tema de los desplazamientos también pasa por ver el tema también de la migración. O sea, porque si la gente tiene que emigrar a otro país por diferentes situaciones del país, porque el desplazamiento obedece a diferentes factores de tipo social, de tipo económico. O sea, no es simplemente que la gente quiera irse por su deseo nomás de irse, sino que porque hay condiciones que no le permiten garantizar seguridad, estabilidad. Entonces, esa es parte de una política que el Estado debe definirla. Una política especialmente de prevención, de atención. Obviamente que una ley tendría que definir lo que el Estado tendrá que hacer, las obligaciones del Estado para poder garantizar a la sociedad, porque es a la sociedad. Porque potencialmente, podemos decir, cualquier familia está en condiciones de desplazarse o de ser desplazada. O sea, porque aquí podemos decir, en esta zona está todo tranquilo, pero no sabemos mañana. Entonces, creo que es importante que el Estado pueda definir una política para garantizar seguridad. ¿Y la discusión de esta ley va por buen camino? Es decir, ¿garantiza realmente la protección de las víctimas? Fíjense que yo quiero ser bien honesto con ustedes y con la gente que nos ve. Yo no conozco a profundidad este anteproyecto que se ha presentado, ¿verdad? Pero creo que en su momento tendrá que también hacerse una discusión consciente de ella, para que se cuente con una ley que, como ya decía hace un momento, también sea una ley que garantice estos derechos de seguridad. Pero me parece que aquí es quizás todavía un poco más importante también por la naturaleza de lo que es los desplazamientos, que el Ejecutivo también participe para que pueda también de alguna manera definir políticas, que independientemente de que exista o no una ley, el Estado debe de tener definida una política para garantizar seguridad, estabilidad, condiciones de vida dignas, porque el derecho a la vivienda digna también tiene que ver para garantizar el que no hayan esos desplazamientos de carácter interno. Y aquí pasa también por el tema de seguridad. ¿Por qué la gente tiene que irse de un lugar a otro? Por cuestiones de seguridad y desplazamiento interno. Entonces, un desplazamiento forzado interno. Entonces, ahí parte de una política que el Estado tiene que definirla. Y no necesariamente que exista una ley. La ley obviamente que vendrá como a asegurar y garantizar los derechos de las personas. Pero independientemente de eso, el Estado está obligado a definir esta política. Perfecto, hacemos pausa, regresamos enseguida con más. No nos cambien. Bien, estamos ya en la parte final de esta entrevista conversando con el doctor Óscar Humberto Luna, ex procurador para la defensa de los derechos humanos, y también el padre Andreu Oliva, rector
de la UCA sobre los avances, pero sobre todo desafíos en materia de derechos humanos y las deudas que el Estado tiene pendientes en esta área. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Tenemos comentarios, pero vamos a pasarlos al final. Doctor, usted presenta en este mes un libro que tiene por acá, que es de 2 tomos. Me gustaría que nos explicara un poco cuál es la esencia de este libro en materia de derechos humanos. Sí, muchas gracias. Sí, precisamente yo estoy publicando esta obra que es de 2 tomos, se llama El Libro de los Derechos Humanos. Es un texto que yo he trabajado desde hace... Vamos a levantarlo para que se vea en pantalla. ¿Sí? Desde hace algunos días he trabajado yo este texto. Es un libro pedagógico para la enseñanza de los derechos humanos. No perdamos de vista que la Constitución nos dice que en todos los centros educativos, públicos o privados, civiles o militares, es obligatoria la enseñanza de los derechos humanos. Este libro recoge todo lo que pudiera ser todo un programa de derechos humanos. Está comprendido con 7 temas, 7 grandes temas. Un tema tiene que ver con aspectos generales y fundamentales de los derechos humanos, toda una teoría general de los derechos humanos. Luego tiene otra parte que se llama la internacionalización de los derechos humanos, sobre el papel que juegan las organizaciones a nivel regional, a nivel de la ONU, etc. Luego en el tomo 2 hay 5 grandes temas. Uno que tiene que ver con los crímenes de trascendencia internacional, ahí está el apartheid, la esclavitud, el genocidio, la tortura, etc. El otro gran tema tiene que ver con el derecho internacional humanitario, ahí se comprende todo lo relativo a los convenios de Ginebra, sus protocolos sobre el rol de estos organismos, ¿verdad? Cruz Roja Internacional, tribunales penales internacionales. Luego tenemos la figura del ombudsman y las organizaciones no gubernamentales, todo lo que es el procurador, etc. La otra parte comprende lo que se llaman derechos específicos, ahí se habla de los derechos de las mujeres, derechos de los niños, niñas, adolescentes, derechos de personas migrantes, derechos de las personas con discapacidad, LGTBI, de pueblos indígenas, personas con VIH-Sida, etc. Entonces, esa parte está comprendida. Y la última parte que se llama otros sistemas regionales de protección de derechos humanos, que hace referencia a otros sistemas como por ejemplo el sistema europeo de derechos humanos, el sistema africano de derechos humanos, el sistema árabe de derechos humanos. Importante que en cada tema yo he querido señalar su base constitucional, el derecho internacional que recoge el tema y el derecho interno. Y cada tema tiene también 3 reflexiones o preguntas para que el lector las pueda responder a sí mismo, o también para el facilitador o educador que considere pues desarrollarlo también con los educandos. ¿Y se hacen recomendaciones, doctor, por ejemplo? Sí, se hacen recomendaciones, se hacen críticas, se hacen observaciones, también recoge fallos de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, etc. Hay fallos, hay recomendaciones de los comités de derechos humanos. Ahí también hago referencia a algunas acciones que se dieron cuando yo fui procurador para la defensa de los derechos humanos en temas de derechos humanos, en recomendaciones muy claras y sobre todo, por supuesto, crítica a la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos. En fin, pues un tratado, un libro que, como digo, comprende toda una teoría general de los derechos humanos para quienes quieran conocer cuestiones puramente elementales, pero aquí prácticamente encontramos casi todo. De lo que hemos hablado, justicia transicional, aquí está. De lo que hemos hablado, crímenes internacionales, desapariciones forzadas, aquí está. Los instrumentos que hacen referencia, qué es lo que dicen los organismos sobre esto, cómo los definen. Por ahí había una pregunta que también está comprendida por acá. Entonces, ese es el libro y pues yo lo pongo a disposición para los que los quieran adquirir. Pues, ¿dónde lo pueden obtener este libro? Bueno, va a ser promocionado en librerías y en las universidades, ¿verdad? Que pues nos puedan facilitar una oportunidad para que ofrecerlos también a los estudiantes y yo voy a estarlos promoviendo también en algunos centros educativos. Perfecto, vamos a ir rápidamente también a redes sociales, tenemos varios comentarios y preguntas para ustedes y con esto concluimos ya este programa. Dice Carlos Escobar, me gustaría que los invitados hicieran una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales y partiendo de ello se haga una valoración en cuanto a la realidad de nuestro país sobre la protección
de los derechos fundamentales. Comenzamos con usted, doctor, si quiere esta pregunta, y luego vamos con las siguientes. Bueno, primero, cuando hablamos de derechos humanos, podemos decir que hay varias denominaciones de lo que son en sí derechos humanos. Se hablan de derechos positivizados, derechos constitucionales, derechos fundamentales, y también el término que se adopta casi todos los tratadistas y la teoría general es derechos humanos. Lo que se ha hecho es, a nivel doctrinario, es que derechos fundamentales se ha entendido los derechos que están propiamente reconocidos en la Constitución. Eso se lo dicen autores, para el distinguido amigo que pregunta, como don Gregorio Pérez Barba Martínez, que tiene una obra que se llama Derechos Fundamentales. Antonio Enrique Pérez Luño también define derechos fundamentales como los derechos que están en la Constitución, que los recoge el texto constitucional. Me podrían decir, bueno, entonces lo que no están en la Constitución no son derechos humanos. Sí son derechos humanos, pero para la teoría del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos fundamentales son los que están constitucionalizados. De ahí, digamos, a nivel general, ¿verdad?, la diferencia de lo que pide el distinguido amigo que pregunta. Vamos a leer más comentarios y preguntas que nos han llegado en las redes sociales. Dice Juan Ángel, creo que la transparencia y participación social son conceptos descartados por el actual gobierno. Vamos con otro más. Rafael Mengíbar dice, ninguna ley reconcilia una república, pero sienta las bases para generaciones que merecen vivir entre la paz y el desarrollo integral, una deuda de los actores del conflicto armado. Padre. Yo estoy de acuerdo que la reconciliación no se logra por ley, ¿verdad? Y por eso no soy muy partidario que la ley se llame ley de la reconciliación, sino en todo caso ley de justicia transicional para la reconciliación, porque el objetivo fundamental es la reconciliación. Entonces, si es una ley que realmente pues salda la deuda que tenemos con las víctimas, la deuda que tenemos de impunidad en el país, yo creo que es una ley que va a contribuir enormemente a la reconciliación, y sobre todo si se pone a las víctimas en el centro de la ley, ¿verdad? Y todo el tema del acceso a la verdad, la memoria histórica, la justicia busca pues que las víctimas se les atienda en sus derechos y nos ayude a toda la sociedad a conocer nuestra historia para no volverla a repetir, ¿verdad? Y de esa manera podamos reconstruir nuestro tejido social que está resquebrajado. Bien, ya para ir concluyendo, me gustaría terminar con una pregunta, y eso tiene que ver con las acciones o las decisiones del Ejecutivo actual. No hemos hablado de migración también, que es una parte que hay que analizar mucho, sobre todo en estos acuerdos que se han establecido con Estados Unidos, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se dan por parte de Estados Unidos a los migrantes que son detenidos en la frontera sur, por ejemplo, de este país norteamericano. Pero más allá de la narrativa, doctor, que pudiera tener el gobierno en materia de derechos humanos, ¿qué tipo de políticas debe ejecutar para protegerlos? Bueno, yo parto que la gente tiene que emigrar porque en el país no hay condiciones óptimas, digamos, de vida. O sea, para mí un punto importante es que se tienen que garantizar condiciones de vida dignas para que la gente no tiene que irse a buscar otras opciones en otro país. Y cuando hablamos de condiciones mejores de vida, es decir, estamos hablando de condiciones que tienen que ver en el ámbito de, siempre en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente, etcétera, y sobre todo el derecho a la vida, que tiene que ver con políticas de seguridad. Entonces, para mí, el garantizar derechos de las personas que tienen que emigrar significa adoptar una política de carácter interno para que estas personas, por un lado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la gente que es maltratada en otros países o en ese recorrido, en esa ruta que tiene que hacer? Obviamente que también ahí pues hay una responsabilidad también del Estado a través de los funcionarios que ejercen una función diplomática o consular en los diferentes países para que puedan garantizarse los derechos y sobre todo pronunciarse. Mire, hay una convención que la ha ratificado El Salvador, que es la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. Es una convención que regula precisamente ese conjunto de derechos de las personas migrantes. Y ahí, sobre esa convención, los estados deben de definir una política también interna y en relación con otros estados para garantizar esos derechos.
yo pues no sé que realmente de alguna manera exista una política. Puede ser que haya una política migratoria, que haya una oficina que pueda de alguna manera garantizar el retorno, pero hasta dónde estamos también definiendo una política preventiva para que la gente pues no tenga que emigrar. Yo creo que por ahí es donde el Estado tiene que hacer, digamos, un diagnóstico de la gente, de nuestra sociedad, y analizar las causas por qué la gente tiene que emigrar. Y sobre esa base, analizar sus causas, implementar acciones, medidas y estrategias o programas para que la gente pueda aquí tener condiciones de vida y que no tenga por qué arriesgarse en este recorrido hacia otro país. Ahora bien, eso pasa por una reestructuración bastante profunda, ¿no? Cambios económicos y cambios sociales que debe de establecer el país. Hablamos de un proceso largo, ¿no? Así es, hablamos de un proceso que se requiere transformar esas estructuras económicas que hoy, por ejemplo, no son capaces de generar suficientes puestos de trabajo, de generar empleos decentes. Estas estructuras económicas que no permiten a las personas poder tener ese nivel de vida que les satisfaga y no tengan que buscar otro lugar. Y eso requiere, pues, ciertamente de cambios importantes en nuestros modelos económicos, en nuestros modelos sociales, toda una política de prevención social que, por ejemplo, tiene que ver también pues desde el tema de las pensiones, del tema de la salud, del tema de las personas con discapacidad. Y esto pues es algo que el país está requiriendo desde hace muchos años y que los gobernantes no han sido capaces de poner en marcha e implementar estas políticas que permitan mejorar los niveles de vida de la sociedad en general. Perfecto, con esto cerramos. Padre, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Doctor, muchas gracias. No, un gusto, gracias a usted por la invitación. Bien, con esto finalizamos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo, les espero. Buenos días.